Muy buenas tardes, hola a todos. Bienvenidos a los martes de lectores y lecturas. En esta ocasión tenemos un pequeño giro con relación a las otras sesiones que han sido más específicamente literarias, pero recordarán quizás que en algunos martes hemos tratado temas históricos también. Y bueno, hoy es el caso. Hace apenas unos días se conmemoró el natalicio de Benito Juárez, y muy al cuento, el maestro Ismael Lara García, quien nació en Veracruz el 8 de marzo del 45, cursó estudios de primaria en la José Miguel Macías, de secundaria en el Instituto Tecnológico de Veracruz, de bachillerato en la Escuela de Bachilleres Nocturna, aquí mismo, y que en el 69 egresó de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Ingeniería Veracruz, de la carrera en Ingeniería Mecánica Eléctrica, que en el 77 egresó del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de la maestría en Administración, y que en el 2001 egresó de la Universidad Veracruzana de la especialización en Métodos Estadísticos, y que ha obtenido diversos diplomados de la UNAM, el ITESM y de la UB. El maestro ha laborado en puestos gerenciales y directivos en TAMSA, Primber, Casola, Gobierno del Estado de Veracruz, en el Ayuntamiento de Veracruz, y desde el 65 ingresa a la docencia a nivel medio y superior. En el 74 ingresó a la Universidad Veracruzana como profesor de la Facultad de Ingeniería en el campus Veracruz. También impartió la cátedra en la Facultad de Ingeniería y Facultad de Informática del campus Jalapa, y obtiene el nombramiento de profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Veracruz en el año 2000. Es coordinador en vinculación 2003-2004, secretario académico en la Facultad de Ingeniería Región Veracruz 2005-2007, y hoy continúa como profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Veracruz. Y hemos tenido el gusto de conocerlo porque él también es uno de los profesores que lleva la experiencia educativa Promotores de la Lectura, y porque bueno, es un gran lector y un apasionado de la historia. Y para hablar en este caso de Benito Juárez y de un espléndido libro y de don Benito Juárez y de una espléndida investigadora que es Patricia Galeana, le damos la palabra y la bienvenida al maestro Ismael Lara García. Gracias. Bueno, estamos en el mes de marzo, donde se conmemora o se celebran muchas cosas, como por ejemplo el 21, pues el natalicio de Benito Juárez, el 209º aniversario, coincide con el inicio de la primavera, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y el más relevante, mi cumpleaños. No sé. Bien, Veracruz, este es nuestro libro, que quiero decirles que me costó mucho trabajo, lo anduve persiguiendo, este libro, y lo adquirí en el 2007 y lo conseguí en la librería Iztaccíhuatl de Monterrey. Hasta allá lo encontré, y para mí fue una satisfacción leerlo y volverlo a leer para esta ocasión. Veracruz ha sido un protagonista relevante en los hitos históricos de México, en la conquista, la entrada de los conquistadores, el nacimiento del primer ayuntamiento en América en tierra firme. En la independencia, pues aquí San Juan de Ulúa fue el último reducto español. En la reforma, pues aquí se promulgaron las leyes de reforma de Benito Juárez. Entonces, siempre ha sido protagonista Veracruz de la historia de México. Regresando al libro, pues la autora es una garantía de que
Es un magnífico libro por todo lo que ha estudiado. Es la maestra o doctora Patricia Galeana, ahí la tienen ustedes, a Patricia Galeana. Es licenciada y maestra en Historia de México, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido cursos en el Instituto Matías Romero de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en el Instituto José María Luis Mora de la Universidad Veracruzana, en el Tecnológico Autónomo de México, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de California y en la Universidad del Externado de Colombia. Ha sido, como ustedes pueden observar, una exhaustiva académica. Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Históricos de la UNAM, fue coordinadora académica del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, directora general de Intercambio Académico de la UNAM, directora general de Acervo Histórico Diplomático de la Cancillería de México, así como del Instituto Matías Romero, de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde estableció el posgrado para los miembros del Servicio Exterior Mexicano, directora del Archivo General de la Nación y titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En septiembre del 2012 fue nombrada miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. A partir de enero del 2013, presidenta de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano para el periodo, el Instituto Panamericano Geográfico y de Historia en el periodo 2014-2017. Es autora de 13 libros, coautora y coordinadora de 31 obras de historia política, diplomática y género, entre los que destaca coautora de 64 publicaciones y coordinadora compiladora de más de 120 publicaciones. Esta es la autora de este libro, que reitero que es una garantía que es un excelente libro porque está soportada con base a las investigaciones de ella. Este libro, que se llama, su título es Juárez en la historia de México, bueno, pues ya está destacado en su título que es un libro histórico. Se hace en este libro un breve recorrido por la historia de México, antes de Juárez, cuando Juárez y después de Juárez, ¿sí? Y eso nos permite ubicar al personaje dentro de la historia y que nosotros reconozcamos su trabajo. Juárez fue el que hizo a México un estado. En la primera parte del libro se recorre el proceso de construcción del Estado Nacional. Si recordamos la historia, yo creo que todos hemos leído algo de historia. En la primera parte, antes de la reforma, nuestros gobernantes se preocupaban por estar en el poder, no se preocupaban por el país. En la segunda parte es una breve semblanza del personaje, y en la tercera es una cronología de Juárez, de México y el mundo. Esta es una estupenda investigación, ¿no?, donde nos estamos comparando
con nuestro mundo muy globalizado. Es un libro histórico, la historia de México, de la fundación del Estado Nacional, la relación con Estados Unidos. Esta relación con Estados Unidos, pues se tuvo que aceptar, porque si no hubiera perdido la guerra Juárez. Entonces se vio con muy fuerte relación con Estados Unidos, que lo ayudó a ganar la guerra, y la evolución del liberalismo mexicano, ¿no?, que ahora se llama izquierda, ¿no?, que todos estos temas son capitales en lo que es la historia de México. Su conocimiento nos es indispensable para comprender nuestro presente. A veces es muy difícil comprender nuestro presente ahora con los gobernantes que tenemos, que realmente no se entiende si se quiere regresar hasta antes de las leyes de reforma. Por ello es necesario estudiar a Juárez. Nos permite entender su tiempo, nos da luces a nosotros. Juárez luchó principalmente contra los fueros y privilegios del clero, que nos estaban haciendo mucho daño, ¿no?, y que ahora veo que están recuperando su poder. Y también el ejército, ¿no? Él le quitó los fueros tanto al clero como al ejército. Contra la intolerancia religiosa. Ahora con el neoliberalismo, pues parece que se busca lo contrario. Daniel Cosío de Villegas escribió: si se sigue escribiendo tanto sobre Juárez, es porque agrade o no, atraiga o rechace, es una figura de toda nuestra historia, pues nadie se ocupa de la insignificancia de lo ordinario. Ese es nuestro Veracruz amurallado, ¿no?, que nos sirve de recordatorio. Les voy a leer algunas partes del libro que para mí me fueron muy importantes. Esas partes, por ejemplo, en la primera parte que describe el antes de Juárez, dice: la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México el 21 de septiembre de 1821, que ya sabemos que lo encabezaba Iturbide, ¿no? Según el libro de Francisco Martín Moreno, dice que Iturbide hizo pasar el desfile enfrente de su novia, la famosa Güera Rodríguez, ¿no? Es lo que escribió Martín Moreno. Eso significó la consumación de la independencia política con relación a España, pero faltaba por consolidarse la emancipación social y económica del país. Eso lo hizo Benito Juárez, que es la parte de su actuación. Siguiendo con la primera parte del libro, tenemos aquí: en el exilio, Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y José María Mata habían formado un grupo político sólido con una idea precisa del proyecto de gobierno que deseaban para México. Santana salió de la capital el 9 de agosto del 55. Perote declaró que abandonaba el poder y se embarcó rumbo a Nueva Granada,
Colombia. Como todos sabemos, también veracruzano, jalapeño. La primera ley reformista anterior a la Constitución de 1857 fue la llamada Ley de Juárez, elaborada por el ministro de Justicia. Constituyó el primer paso para lograr la igualdad de los mexicanos ante la ley. Y aquí hay un dato muy curioso, dice: la Constitución yucateca, primera que en nuestro país abolió los fueros en 1841. Sí. Otra parte importante, don Ignacio Comonfort, aquel entonces presidente de la República, el primer mandatario que rindió informe de su gestión ante el Congreso. Estamos hablando de febrero de 1857. En el tiempo que don Ignacio Comonfort fue presidente, hubo en ese momento 3 presidentes: el general Zuloaga, Benito Juárez y Comonfort. Así que imagínense cómo estaba llena de conflictos México. Otro punto, en las nuevas naciones latinoamericanas, el pontificado quiso defender un último bastión de su poder político. En aquel entonces había Juárez demorado la promulgación de sus leyes. Los moderados liberalistas, o liberales, le pedían que no la promulgara hasta ganar la guerra. Pero tenía un Lerdo de Tejada junto a él, que era un aguerrido no simpatizante del clero, y entonces, presionado por él, se promulgaron la ley de reforma antes que se ganara la guerra. En diciembre de 1859 se firmó el famoso Tratado McLean-Ocampo, criticado por liberales, por conservadores, pero finalmente la situación que tenía con la relación o el compromiso que tenía con Estados Unidos, afortunadamente no se aceptó la venta del territorio mexicano, solamente se aceptó el libre paso por el istmo de Tehuantepec. Pero al final no se ha aceptado tampoco eso. Entonces el tratado de McLean-Ocampo no se realizó. Aquí un dato también curioso. Se dice que de la escuela de la licenciatura en que egresó Benito Juárez, egresaron 3 presidentes de la República. Benito Juárez fue maestro
de don Porfirio Díaz también, y yo no lo sabía, sino leí esto, y Gustavo Díaz Ordaz salió de la misma escuela. Son los tres presidentes. Esa es la primera parte del libro. Dice aquí, Pablo Benito Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, pueblo habitado por una veintena de familias en la jurisdicción de Santo Tomás Islán, en la Sierra Madre del Sur, en el estado de Oaxaca. No conoció a sus padres, Marcelino Juárez y Brígida García. Quedó al cuidado de sus abuelos, Justa López y Pedro Juárez. Al fallecer estos, vivió con su tío Bernardino, quien le inculcó la necesidad de aprender español. Imagínense con la adversidad que nació este hombre, ya para haber nacido en aquellos antihigiénicos lugares y momentos del parto. Luego con esta niñez tan adversa de encontrarse solo y que no hablaba español. Luego con la adversidad de hacer sus estudios. Y luego con el ambiente político que había aquí en México, ¿no? Que, reitero, solamente se dedicaban a tratar de guardar el poder. Aquí está, andaba yo buscando el nombre. Se llama el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde egresaron Benito Juárez, Porfirio Díaz y Gustavo Díaz Ordaz. Desgraciadamente Porfirio Díaz y Benito Juárez no se llevaron muy bien, pero la guerra se ganó por la actuación de Porfirio Díaz, principalmente él. Desgraciadamente los dos ambicionaban el poder y ahí era el conflicto tan fuerte que había entre los dos. Juárez no medía mucho más de 1,5 metros, a decir de sus biógrafos. No era un hombre precisamente carismático. Su fisonomía indígena, hecha de líneas rectas y fuertes, su tez de bronce mate, sus ojos de esmalte, fijos y penetrantes, imponían respeto. Era un hombre reservado como conversador. Se comprende que era poco conversador por la infancia en que estuvo. Dice Benito Juárez: el pueblo, única fuente de poder y autoridad. En agosto de 1846, al tomar posesión como presidente interino de la República, el general José María Salas se nombró en Oaxaca un triunvirato temporal para gobernar el estado. Uno de sus miembros fue el propio Juárez. Después fue designado gobernador José Simeón Arteaga, pero en octubre del año siguiente Juárez ocupó interinamente la gobernatura. Y en agosto de 1848, después de presentarse a elecciones,
fue gobernador constitucional. En mayo de 1853, durante el último gobierno del general Santa Anna, Juárez fue arrestado por su política liberal, enviado a la prisión de San Juan de Ulúa. Permaneció algunos días en las tinajas y fue embarcado con destino a Europa, pero al llegar a La Habana decidió partir hacia Nueva Orleans. Santa Anna mandó al exilio a los principales cabezas del liberalismo, pensando que así acabaría con la oposición. Bueno, de La Habana se fue a Nueva Orleans, no continuó a Europa, ¿no? Y ahí se reunió con Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga principalmente. En el periodo de 1858 a 1861, Juárez se hizo cargo del Ejecutivo, ya que la Constitución de 1857 había suprimido la vicepresidencia instaurada por la Constitución de 1824, y era el presidente de la Corte quien se haría cargo de la presidencia al faltar el titular, que en este caso lo ostentaba Benito Juárez. Regresando al Tratado de Marley Ocampo, fue rechazado por el Senado norteamericano por no incluir la compra de territorio y por establecer el libre comercio. Posteriormente, cuando ya estaban a punto de ganar la guerra, se planteó a Juárez la posibilidad de ampliar el periodo de ratificación para el tratado. El presidente decidió no ampliar el tiempo de ratificación, con lo cual el Tratado de Marley Ocampo fue retirado, lo que les comentaba hace un momento. Y así viajar por este libro a uno, al menos a mí, me hace vibrar y de emoción de vivir en aquellos tiempos, ¿no? Por cierto, hace 20 años estaba ya dando un discurso sobre Benito Juárez en la avenida Morelos, en la Plaza Morelos, creo que se llama así, ¿no? Enfrente del Faro, ¿no? En la Plaza Morelos. Llovía torrenciales, así que bajo la lluvia fue el discurso. Fui invitado por el Ayuntamiento de Veracruz, tenía yo amistad con un regidor y di el discurso del Ayuntamiento de Veracruz. Sobre Juárez se ha escrito gran cantidad de biografías. La primera de ellas, realizada en vida de don Benito Juárez, se debe al abogado liberal Anastasio Cerecero. No le gustó y entonces él escribió apuntes para mis hijos. Muy interesantes esos apuntes para sus hijos. Todo hablando sobre la patria, qué cosa es la patria y qué debían de hacer ellos con la patria. Y la tercera parte de este libro contiene desde el nacimiento de Juárez hasta su muerte, lo compara lo que él hizo, lo que era México en ese tiempo y lo que era el mundo en ese tiempo.
Es una excelente investigación. Se los recomiendo. Para muchas personas, principalmente conservadores, parece que nunca existió Juárez. Recuerdo que el Ayuntamiento de Veracruz también me invitó a que diera una plática sobre lo que es el municipio. Y entonces pues me tuve que hacer referencia de lo que era el municipio, por qué nació el municipio. Entonces una de las cosas que dije que Hernán Cortés estaba harto de Diego de Velázquez, que era su concuño. Se vino a tierra firme y entonces lo hizo ayuntamiento, pero lo hizo ayuntamiento porque en aquel entonces, si era ayuntamiento, entonces le tenía que reportar directamente al rey. Evitaba reportarle a Diego de Velázquez. Entonces, por eso fue que hizo este ayuntamiento aquí en Veracruz. Cuando terminó mi plática, alguien que creo que no conoció a Juárez, médico, me dijo: oye, eso no es cierto. Hernán Cortés hizo ayuntamiento porque quería evangelizar a todos los indígenas. Bueno, muchas gracias, ¿no? Pero afortunadamente soy un lector de Juárez, un seguidor de lo que hizo Juárez. Muchas gracias. Bueno, pues ya ven que el maestro, que tiene una formación en el área de ingeniería, pues es un apasionado de la historia y ha traído hoy aquí al foro a un personaje que vale la pena, sobre quien vale la pena reflexionar. Sobre todo, como lo comentaba él, en estos tiempos en que la mayoría de los gobernantes carecen de un prestigio en cuanto a su condición de dignidad como personas y de honestidad como mandatarios. Entonces a lo mejor valdría la pena en ese sentido reflexionar sobre la figura de este mexicano indígena que es tan importante en la historia de México. Si alguien de ustedes quiere hacer algún comentario, plantear una pregunta o indagar más sobre el libro, sobre lo que la lectura le dio al maestro Ismael, pues me gustaría que trataran de aportar. Daza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jorge Daza. ¿Por qué leer este libro de Juárez habiendo tantos? ¿Qué nos da esta en comparación de todos los demás de Juárez? Bueno, la respuesta es: ¿por qué no leer a Juárez? ¿No? Ese libro, ¿por qué leer ese libro sobre Juárez? Porque la persona que lo escribió, pues ya leí todos sus estudios académicos, sus investigaciones y sus trabajos siempre sobre historia, y eso nos da confianza que lo que escribió es cierto, ¿no? Hace rato comentaba con Daniel que hay otro autor que se llama Enrique Canudas y es veracruzano. Escribió sobre Benito Juárez, también es un excelente investigador. Oye, no me gustan los libros novelados, a pesar de que leía a Martín Moreno, ¿no? Que son 3 libros, Los arrebatos carnales, ¿no? Y lo leí de pura curiosidad y para divertirme, ¿no?
Pero este autor también, Enrique Canudas, es un gran investigador. Escribió sobre la revolución 3 tomos, sobre Porfirio Díaz 2 tomos, y todavía no consigo el libro sobre Benito Juárez, que se llama El Benemérito. Pero tenemos que leer Juárez, porque Juárez hizo nuestro México, lo hizo un estado, lo hizo país. Por eso. Bueno, en primer lugar quisiera pues agradecer a usted haber tomado ese libro para traer esta presentación. Verdaderamente conocer y reconocer el trabajo pues que hizo un personaje que nace en condiciones muy adversas a la vida del pueblo, es de por sí ya un síntoma muy interesante. Es decir, para los jóvenes, para las generaciones jóvenes de hoy, verdaderamente es algo muy interesante poder platicar sobre este personaje. Independientemente de todos los factores que pueden regir la vida de una persona, Benito Juárez se encumbra desde una más humilde hasta alcanzar este nivel de primer magistrado de la nación. Juárez, hablar de él verdaderamente es algo sintomático en la vida de México. Y sobre todo, yo no soy historiador, ni mucho menos. Simplemente un personaje que he tratado de leer y conocer la vida de este personaje. Soy integrante de un grupo cultural que se llama Fénix, Grupo Cultural Fénix. Funciona aquí en este municipio de Boca del Río, zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Al pertenecer a este grupo que promueve la cultura y las artes, fundamentalmente como principal objetivo, en una ocasión tuvimos la oportunidad de invitar a un autor también que yo considero valiosísimo, porque es alguien que fue parte sus padres fueron parte de la vida y fama de la familia de Juárez. Su libro se llama Una luz de San Pablo de la Torre. Doctor Arturo Carrasco Bretón, de la editorial Porro. En esta ocasión, el grupo Fénix tuvo la atención del doctor Arturo, y él vino aquí precisamente a dictar su conferencia a él como autor de este libro. Lo presentó en el sindicato petrolero, sección 9, de aquí en Veracruz, y verdaderamente tuvo la atención para este grupo y para las personas que pudieron asistir, porque él expuso toda la investigación que durante unos 15 años realizó sobre Juárez. Toda su historia está relatada en una prosa poética muy interesante. Yo recomiendo también este libro del doctor Arturo Carrasco, independientemente del trabajo que usted trae, que también pues, es sobresaliente sobre una mujer investigadora y bueno, con un campo tremendo en el conocimiento de la historia de México. Pues yo sí recomiendo, yo sí pienso que las personas que me estén acompañando aquí, sobre todo los jóvenes, deben de conocer independientemente el libro que quieran. Hay muchos, sí cierto, se ha hablado mucho de Juárez, está en todas partes, pero por algo ha de ser. Hay que saber por qué aparece en tantos lugares, por qué se repite tanto, por qué llegó a ser, digamos, un personaje histórico en el mundo, no tan solo en Latinoamérica, en América Latina. Fue considerado un personaje ilustrísimo. De allí que pues yo te agradezco esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas
¿Alguien más? Buenas tardes. ¿Qué opina acerca del fraude electoral que se habló en la época de Juárez, que era muy mencionado por Díaz y por Lerdo de Tejada? Del fraude electoral que se habló en la época de fraude electoral que se habló en la época de ¿Fraude Juárez. electoral cuándo? ¿Ahora? No, En la época de en la Juárez. época de Juárez. Bueno, ¿sí soy yo? Bueno, Juárez nunca fue presidente constitucionalista. Sí. Entonces, no hubo ningún fraude electoral. Bueno, hablaba Porfirio Díaz. Fue elegido gobernador Ajá. de su estado de Oaxaca. Pero Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada es los que decían hablaban de un fraude electoral acerca de Juárez, ¿no? Sí, pero nunca fue elegido Juárez, nunca fue presidente constitucionalista, desgraciadamente. Se mantuvo en el poder por todas las circunstancias que se presentaron, que era la guerra. Pero que yo sepa, no hubo ningún fraude electoral. Lo que yo quiero expresar es que don Benito Juárez García es un gran personaje de la historia de México y que es insuficiente el espacio que por decir, se le ha dedicado hoy. Si los mayores que estamos aquí no sabemos todo lo de Juárez, porque no nos los dieron del todo bien, los jóvenes que aquí se encuentran, pues como decía aquí el maestro, deben de tratar de leer para entenderlo y ver el por qué fue tan reconocido y es tan reconocido hasta la fecha. Por otro lado, ingeniero utiliza algunas palabras que das por hecho que todos lo sabemos. Y si yo me quedo con que, como ustedes saben, que los neoliberales, algo así, y me quedo así un poco como que, bueno, son aquellos, los liberales fueron aquellos y me quedó claro los de aquellos, pero actualmente como que no lo entiendo, y si yo no lo entiendo, pues los jovencitos que están aquí menos. Quisiera que me dijeras qué es exactamente actualmente o en aquellos tiempos los neoliberales o liberales, ¿qué son? ¿En qué consiste su doctrina o su manera de pensar? Bueno, los neoliberales ven al mundo en forma globalizada y ven la oferta y la demanda. Solamente es el mercado lo interesante para los neoliberales. Por eso se llaman neoliberales, porque actúan conforme al mundo globalizado. Por eso son tantas las reformas que ha tenido México ahora, ¿no? Para según ellos, para mejorar nuestro país, ¿no? Que yo lo dudo mucho, ¿no? Pero nos hacen como cosa económica, y yo me refiero a la cuestión política. Vamos, no son dos cosas, porque no lo entiendo y por eso quisiera que me lo aclararas, ¿no? No en cuestión de economía, sino de política. ¿Cómo es esto? Bueno, es que si hablamos de economía, forzosamente hablamos de política, ¿no? Es la política del mercado globalizado, de la oferta y la demanda.
Esa es la política y esa es la economía. Así bueno, es la pareja. Es la pareja. ¿Qué cosa es la política? Vamos a partir, ¿qué cosa es la política? Para mí, desde el punto de vista ortodoxo, la política es la primera lección de amor. No la conocemos aquí. Y es la primera lección de amor porque el que está en un puesto de gobierno debe ser político. Y político significa servir. Servir al que te rodea. Políticos es ejercer poder sobre lo que te eligieron. Y economía es la administración de la casa, ecos casa, ¿no? Es la administración de la casa, ahí nació el concepto. Entonces, los dos es una pareja. Si hablamos de política, por fuerza caemos en economía, y economía, por fuerza caemos en política. ¿Sí? Eso es el neoliberalismo, que solamente ven el mercado, exclusivamente es el mercado, que nos compromete con todo, que estamos vendiendo nuestro país, ¿no? Es lo que no comprendo de esa actuación. Claro, hay muchas presiones hacia nuestro país de organizaciones mundiales, de países poderosos, para que esto suceda, pero nuestros gobernantes no han podido defenderse, ¿no? ¿Alguien más? Sí, felicidades por acercarnos a un libro. Tal vez faltaron algunos aspectos que no sé si los trate el libro o no. Lo que decía el compañero, realmente sí hubo una elección a la que Juárez no quiso recurrir. Él extendió su mandato por una situación histórica. En primer lugar, hay que decir que Juárez era políglota, hablaba el zapoteco, dominaba el inglés y dominaba el francés de entrada. Después, la visión que trae no sé si sea del libro, del Tratado Maclean Ocampo, es muy corta, porque el Tratado Maclean Ocampo, a lo que se refiere o a lo que estaba presionando Estados Unidos a Juárez, era el cumplimiento de un tratado anterior a Juárez, donde México se había comprometido a entregar esa franja. Juárez no fue el creador de ese tratado, es un tratado anterior. El Tratado Maclean Ocampo, lo que perseguía a Estados Unidos es dar vigencia a ese tratado que no fue en la época de Juárez. Juárez se adelanta al momento histórico y ve ahí una forma de alargar mejor dicho, acortar la guerra y ganarse el apoyo de los Estados Unidos. Pero el Tratado Maclean Ocampo ahora sigue repitiendo, no trata sobre la entrega de esa franja. Esa franja del territorio nacional, repito, fue estipulada mucho antes que Juárez por otro presidente que en este momento se me va a la memoria. Por otro lado, no sé si el libro trate a figuras muy relevantes, no solo como Ford y los reformistas, los liberales, sino por ejemplo de Ignacio Ramírez el Nigromante, que no aparece porque no era masón. Sin embargo, él es el que le da el cuerpo literario, jurídico a las leyes de reforma. Cuando a él le pasan el borrador aquí en Veracruz, se espanta del masacote que es tan mal redactado, y entonces le da una redacción jurídica. Ignacio Ramírez el Nigromante, para conocimiento de todos, es
por ejemplo en la guerra contra los franceses, es hecho prisionero y condenado a muerte. Y el que lo salva es Víctor Hugo, porque con Víctor Hugo sostuvo un diálogo a través de periódicos donde supuestamente gana el nigromante, pero el nigromante era reconocido internacionalmente mucho más que Juárez. Cuando Juárez prolonga su mandato, Ignacio Ramírez el nigromante se retira de él, siendo amigos íntimos, se retira de él. Las confiscaciones que se hicieron a las iglesias que guardaban sus tesoros, que guardaban el oro y todo, las hizo Ignacio Ramírez el nigromante. Él fue el que rescató el oro, las monedas, todo del clero, las hundía y las entregaba al gobierno. Ahí hizo usted una mención del ministro de Justicia. Ignacio Ramírez, el nigromante, era al mismo tiempo ministro de Justicia, secretario de Hacienda y miembro de la Suprema Corte de Justicia, al mismo tiempo. El mérito para mí, el mérito más grande que tiene Juárez es de haberse rodeado de la gente tan valiosa que existió en ese momento y sobre todo haber impuesto una rectitud a toda prueba. Cuando muere Juárez deja un testamento de 3,000 pesos nada más y 2 casas. No, la Casa Blanca, no, 2 casitas. Ignacio Ramírez el nigromante, cuando muere, siendo ministro de Hacienda, de Justicia, etcétera, no tenían dinero para comprar un cajón. Entonces fue una pléyada de hombres ilustres, honrados, que a Juárez le tocó comandarlos, liderarlos y ser reconocido absolutamente como el forjador real de la República Mexicana. Es la verdadera revolución de independencia y la verdadera revolución que encabeza Juárez y logra formar lo que es la nación mexicana. Por otro lado, el aspecto familiar de Juárez es otra cosa que no se ha tocado. Juárez era un guadalupano ferviente. Él participaba en las peregrinaciones en Oaxaca en honor de la Virgen de Guadalupe. Él siempre exigió que sus hijas se casaran por la iglesia. Juárez no era un ateo, pero Juárez supo sobreponer su credo a los intereses de la nación, que esa es otra cosa que no sé si la dejé el libro. Entonces, como decía Juárez, sí, se va a seguir escribiendo y escribiendo mucho. Tal vez en este sexenio no, porque es vergonzante, no para los que están gobernando, sino para nosotros, haber tenido como líder, como presidente a un don Benito Juárez y ahora tener a un mediocre. Bueno, el presidente fue Santa Anna. La franja era la Mesilla. Fue Santa Anna que comprometió el país. Santa Anna. Bueno, el libro lo dice, ¿eh? El Magdaleno Campo comprometía el libro para darles a los yanquis, o sea, tenían libre paso y era una concesión. Pero de tránsito, no de entrega. No, sí, pero ellos podían, en caso de, dependiendo de sus intereses, establecer bases militares en esa franja. Pero se fue alargando, o sea, Juárez mañosamente, ¿verdad? O sea, astutamente se fue dando largas y nunca, como entraron en la guerra de secesión, se retiraron los yanquis, o sea, ya no les interesó, no podían sostener
o sea, una invasión a México y estar luchando entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces se retiran y ahí aprovecha Juárez para darle largas. Sí, lo que pasa en el Congreso de Estados Unidos es que a cambio de ese tratado, Estados Unidos se comprometía a ciertas cosas con México. Entonces el Congreso norteamericano considera que si le da a México esas prerrogativas, se va a ver obligado con los demás países latinoamericanos. Ya tenían puesto el ojo en Panamá y todas esas cosas. Entonces es el Congreso de Estados Unidos el que niega que se firme el Tratado McLean-Ocampo. Pero no fue Juárez el que entregó esa franja, es muchísimo anterior a Santana. Si quieren luego les doy el dato. Bueno, la relación que tuvo con Estados Unidos es precisamente porque Estados Unidos no quería, que Estados Unidos no quería Europa aquí en América. Entonces, y Juárez, pues, trataba de convertir que todos fueran protestantes, porque en Estados Unidos eran protestantes. Entonces, por ahí se metió Estados Unidos, ¿no? Por la fuerte oposición que estaba la religión católica que traían los europeos. Sí. El espacio es para foro, abierto para platicar, pero igual hay que ir moderando un poco la charla para no quedarnos demasiado en un detalle. Pero bueno, ahí hay un punto de debate que valdría la pena luego retomar, porque hay una discrepancia de posiciones, ¿no? A ver. Sí, nada más hay que ver la historia de Poinsett. Poinsett es un embajador sin nombramiento de Estados Unidos que viene desde Sudamérica imponiendo la logia georgina y divide aquí a los masones en la logia georgina y la logia escocesa y viene dividiendo naciones. Santana evita y da órdenes de que no desembarque y sin embargo es otro presidente y Santana lo mete a través de Veracruz. Entonces desde ahí no es un problema de religión, es un problema ahí de los masones que vienen dividiendo por parte de Estados Unidos a través de Poinsett. A ver, Alejandra, ¿quieres decir algo? Le quiero preguntar, usted comentó que había batallado para conseguir el libro, ahorita ya no lo podemos conseguir nosotros. Es algo que lo pintan en la Gandhi lo consigue. Yo he conseguido libros así con Gandhi. Igual te ofrecemos buscarlo nosotros en UPI para tratar de tener uno aquí. Luego, a través de la dirección de bibliotecas es más fácil conseguir libros raros, pero lo primero es hacer la búsqueda por internet, porque ahora es muy fácil conseguir libros y comprarlos vía internet. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? ¿De momento? Bueno, yo quisiera hacer un par de anotaciones. En el territorio de las discusiones históricas, mucho tiene que ver con la interpretación que se hace y con la investigación que tenemos sobre ciertos datos referentes hasta cierto punto comprobables, pero siempre hay una gran parte que tiene que ver con la interpretación que se hace de lo sucedido, como ocurre con cualquier hecho, ¿no? Aunque sea un hecho aparentemente cercano. Cuando el hecho está más lejos en el tiempo e interviene en una cantidad compleja de factores, es muy difícil después ponerse de acuerdo sobre quién lo está mirando, desde dónde. Y ya ese punto de vista que tiene que ver con una interpretación y un sentido de significados vuelve muy complejas las discusiones en torno a cualquier hecho histórico, pero son ricas, ¿no? Son discusiones ricas. Quisiera notar, por otro lado, con relación a la pregunta que hacías, Margarita, que como yo lo veo, igual lo traigo a la plática, un punto central es cómo se organiza la sociedad para resolver su producción y sus modos de vida.
esa forma como la sociedad lo ha ido resolviendo a lo largo de la historia, ha ido cambiando significativamente, y en algunos periodos podemos mirar, por ejemplo, en un periodo feudal, o en un periodo básicamente monárquico, o en un periodo donde todavía, digamos, no hay un sistema de elección por el pueblo, sino que hay otro tipo de imposición, o si el poder emana directamente desde una autoridad divina, digamos. Se van estableciendo modos de operar el gobierno de una sociedad y maneras distintas de organizar los modos de vida y de producción de un grupo social. Eso va cambiando en el transcurso de los siglos y de los espacios históricos. Y eso, mucho de eso define la problemática que estamos discutiendo sobre qué modelo de sociedad está mirando en un momento dado un grupo en el poder o quienes están aspirando a estar en el poder. Y a lo que quiero llegar es una definición de la política que yo conozco y aprendí que es muy reveladora. Dice que la política es el arte de lo posible, que es muy distinta a la definición que dio el maestro. Esa definición, que es de Max Weber, es como una definición pragmática y hasta cierto punto horrible, porque si la política es el arte de lo posible, entonces el mandatario no importa lo que haga mientras sea posible. Entonces, bajo esa lógica de que la política es el arte de lo posible, ocurre Ayotzinapa y ocurre lo que sea, porque mientras tú hagas que parezca que sea lo que quieres que parezca y consigas los fines que estás buscando, pues vivimos una cantidad impresionante de injusticias, de manipulaciones, quién maneja la información, cómo sabemos qué fue lo que ocurrió, quién tiene el control de los medios de información, cómo se ejerce ese control, quién controla los medios de producción, quién da las concesiones para hacer tal o cual otra cosa. En fin, todo eso es de lo que estamos hablando ahorita y se vuelve muy complejo el asunto. Aparentemente, hacia este siglo, la democracia sería como un sistema más inteligente, civilizado, de elegir nuestros gobernantes y de hacer que la posibilidad de gobierno sea más justa, equitativa, y en el que todo el mundo puede en un momento dado emitir su voto, que sea lo que la mayoría decida quién gana. Pero volvemos al problema de la política, que es el arte de lo posible, y ya incluso en una elección ya nunca estamos seguros quién ganó, porque pasó por una serie de procesos, porque quién manipuló las urnas, porque a quién le hace caso el Instituto Electoral, y por tantas cosas que son lo que nos toca vivir a nosotros, que nos hace perder confianza en las instituciones y en los gobernantes que tenemos. Y lo que yo rescato de la plática que nos ha traído el maestro Ismael y de la figura de este hombre, es que todavía en algunos momentos podemos ver en ciertos líderes, en ciertos gobernantes, como que personas auténticas que creían en algo y que procuraban, en este caso a lo mejor, un bien mayor para la nación, para todos, por encima de sus intereses personales. Y lo que me parece que estamos sufriendo mucho hoy en esta época de grandísima corrupción en nuestro país es que los intereses personales están por encima de cualquier otro interés. Bueno, me faltó un punto de política, de otra característica, y les dije que era servir, les dije que usar el poder, pero me faltó otra: elimina el conflicto. Cuando existe el conflicto, cuando existe una guerra, no hay política. ¿Sí? La política La política no es el arte de llegar a acuerdos. Sí, ¿no? Pero muy inteligente. Se usa la inteligencia. Claro. Sí. Un político debe ser inteligente para satisfacer esas tres características, ¿no? Servir, usar el poder y eliminar el conflicto. Gracias. Bueno, nada más quiero cerrar recordando a, creo que es Ortega y Gasset, que dice que el hombre es él y sus circunstancias.
uno de ellos es Benito Juárez. Sí. Muchas gracias.